Hoy conversamos con Virginia, internacionalista venezolana y especialista en diplomacia digital. Con formación en relaciones internacionales, es reconocida por su análisis sobre la transformación digital. En esta entrevista exploramos cómo las tecnologías están redefiniendo la diplomacia en el siglo XXI, desde el uso estratégico de redes sociales hasta el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación internacional. ¿Podrías darnos una definición que sea clara, sintética, de lo que es para vos la diplomacia digital? Sí, mira, la diplomacia digital es básicamente el uso de las redes sociales o de las plataformas digitales que hoy en día utilizamos diariamente para comunicar la estrategia diplomática de los diferentes países, ¿no? En teoría, ellos parten de una línea de acción que dicta el Ministerio de Relaciones Exteriores hacia las distintas misiones diplomáticas, siguiendo diferentes objetivos que se trazan, ¿no? Entonces, en síntesis es eso, el uso de las redes sociales para comunicar la política exterior de un país. Claro, y vos que la conocés más, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuáles considerás que son los elementos tácticos de la comunicación que se consideran esenciales en la práctica de esta diplomacia digital que recién definiste? Bueno, primero la gestión de la información y la veracidad de la información que se está compartiendo en los diferentes canales digitales. La escucha activa es muy importante porque las plataformas digitales te permiten monitorear y analizar constantemente esa receptividad de la audiencia a la que estás apuntando. La adaptación cultural en el contexto digital, porque bueno, si bien digamos los objetivos generales te llevan a un público objetivo, ese público objetivo al mismo tiempo se puede segmentar debido a los diferentes temas que se estén abordando, así como en casos de crisis que pues surgen de último momento y abordas otro tipo de audiencia, ¿no? Que no, quizás no tenías tan planificada. Y la comunicación multicanal, que es muy importante porque el mensaje puede ser el mismo, pero se debe compartir de manera diferente en las diferentes plataformas digitales. Que recordemos que cada una tiene un fuerte en la comunicación y el mensaje, al replicarlo de la misma manera en todas las plataformas, quizás no llegue a tener el mismo impacto o el mismo alcance. Ok, y vos mencionaste algo importante que son los canales digitales, y lo cierto es que hoy en día redes sociales como, bueno, X, que antes era Twitter y TikTok, cambiaron mucho estos canales oficiales de comunicación. ¿Qué ejemplos podrías destacar de un uso diplomático de estas plataformas actualmente? Sí, bueno, aquí brevemente la diplomacia digital surgió en sus inicios a través de la web, o sea, eran las plataformas o las páginas web de los ministerios, luego de las distintas misiones diplomáticas, y ha ido migrando, ha ido evolucionando a los diferentes canales por la inmediatez de la comunicación que ellos transmiten. No es lo mismo un correo electrónico a un tweet o un Claro. en X, que es ahora lo que conocemos. Y lo mismo, a raíz de la pandemia también se comenzaron a utilizar otras plataformas como TikTok por por estos entes gubernamentales o misiones diplomáticas que al principio parecía un poco ajeno a este tipo de audiencia porque se veía que era una red como muy informal y realmente se vio como una oportunidad para alcanzar otros públicos más jóvenes, un público objetivo muy diferente. Entonces, entre uno de los ejemplos que yo te podría dar, o sea, uno más reciente, la reacción del presidente Gustavo Petro al tema de los aviones con ciudadanos deportados a los Estados Unidos. Eso fue una reacción inmediata a una situación internacional que desencadenó una respuesta contundente con un aumento del 25% de los aranceles en su momento por el presidente de los Estados Unidos. También, si nos vamos un poco hacia atrás, en el 2017, en el primer mandato de Donald Trump, él anunció a través de Twitter en ese momento su salida o la salida, digamos, de Estados Unidos del Acuerdo de París. Entonces son un poco, son redes sociales que por la forma en la que se comunican, los mandatarios, líderes e inclusive los funcionarios diplomáticos envían el mensaje y quizás no se dan cuenta de la magnitud y el impacto que puede causar. Claro. Y enfocándonos un poco en lo que son las cancillerías, ¿cómo sentís que evolucionaron también en este nuevo ecosistema digital? ¿O qué desafíos crees que están enfrentando para adaptarse más eficazmente? Sí, o sea,
Cuando yo comencé a investigar sobre diplomacia digital, la mayoría de estructuras a nivel de cancillerías eran muy básicas realmente, a pesar de que ya teníamos un montón de tiempo con el Internet y con todo pues la globalización, las comunicaciones, ya las redes sociales estaban inundadas de mucha información. Las cancillerías, digamos que han ido migrando de una manera un poco más lenta porque es adaptar un trabajo formal a unos canales un poco más flexibles sin caer en la informalidad. Entonces, en la pandemia sí impulsó mucho ese acercamiento hacia otras plataformas. En las cancillerías yo creo que lo principal, hay como dos formas de verlo, ¿no? La parte, digamos, comunicacional, que te habla de crear una unidad de diplomacia digital que esté conformada por personas profesionales en diferentes aspectos que te van a ayudar a llevar a cabo esos objetivos de comunicación digital. Y por otro lado está la infraestructura física digital, que es todo el tema de actualizar, pues, los equipos tecnológicos, los espacios de trabajo, todo eso que te va a permitir llevar adelante y poder darle una continuidad a ese trabajo de una unidad de diplomacia digital, que básicamente el objetivo es gestionar la presencia digital del gobierno o la política exterior de ese gobierno en el extranjero. Entonces, ellos se encargarían básicamente, hay algunos casos que te podría decir, si no me equivoco, de hecho la Cancillería de Argentina cuenta con una especie de unidad de diplomacia digital, no es exactamente ese nombre, creo que todavía se acuña el término de diplomacia pública, que es básicamente lo mismo, parten del mismo, es como una evolución que ha tenido la Sí. diplomacia pública, digital, y pues se han encargado de gestionar la presencia online, comunicación en tiempo real, creación de contenido interactivo, monitoreo y análisis y manejo de crisis de desinformación. Inclusive el equipo está conformado o estaba en su momento cuando lo investigué por un director en diplomacia pública y portavoz. Y pues bueno, intuyo que también tendrían expertos en redes sociales, especialistas en ciberseguridad, que es muy importante, analistas de datos y comunicadores de crisis que, bueno, se especializan en poder dar una respuesta inmediata, pero con la capacidad de lidiar con los rumores y la desinformación que pueda generar una crisis. Bueno, me alegra entonces que Argentina esté actualizada en lo que es diplomacia digital al menos. Bueno, nombras a Argentina, ¿qué otros casos se te vienen que vos consideres referentes en lo que es diplomacia digital? O sea, que vos digas, tienen estas buenas prácticas que veo reflejadas en, no sé, distintos países o casos. Sí, yo tengo mapeado, por ejemplo, bueno, un caso no muy lejano. De Ujú. hecho, no creo que estuviesen preparados para eso. Creo que la crisis del momento los llevó a eso y es la Cancillería de Ucrania con el conflicto con Rusia. Sí supieron, digamos, utilizar estas herramientas a su favor. Tuvieron una estrategia, mantienen una estrategia de comunicación en Twitter antes, ahora X. Tuvieron un impacto porque a través de las distintas herramientas, Zelensky y el equipo de comunicaciones crearon una narrativa global que les permitió amplificar su lucha y obtener muchísimo más apoyo del que se hubiese esperado y facilitó toda la ayuda internacional. Además, usaron otros canales como Telegram para luchar y contrarrestar la desinformación que se suscitaba en ese momento. Otro caso, también recuerdo, la Cancillería brasileña también tiene una buena práctica en diplomacia digital. Y si nos vamos a las multilaterales, las Naciones Unidas y sus diferentes agencias tienen un buen despliegue en el marco de la diplomacia digital, sobre todo cuando utilizan las redes sociales para hablar de temas como la Agenda 2030, el cambio climático, sostenibilidad, paz, desarrollo. Y principalmente ellos utilizaban, como todos, la mayoría Twitter, X, pero migraron a TikTok con la pandemia, como te comenté, y eso les ayudó a llegar a unas audiencias más jóvenes y a concientizar, porque digamos esa fue la campaña que utilizaron en ese momento, la prevención de la propagación del COVID-19.
Inclusive veíamos al secretario de las Naciones Unidas en algunos videos de TikTok hablando sobre las medidas de higiene y dando como, digamos, el ejemplo a las comunidades más jóvenes, porque fue un público que migró demasiado a TikTok en ese momento. Entonces, el mensaje quizás no estaba llegando de la misma manera a través de otras redes sociales como Twitter, Instagram, incluso Facebook, a través de comunidades que pudieran tener, tuvieron que migrar a TikTok y supieron cómo hacer, tuvieron una muy buena estrategia. Ok. Y esto que decís también, o sea, como que nos lleva a pensar que existen países que por ahí no tienen la oportunidad de utilizar estas herramientas de igual manera. O sea, hay muchos analistas que hablan de un tecnofeudalismo porque vemos una concentración digital en muy pocas manos. ¿Cómo considerás vos, ¿no? En tu opinión, que afecta esto a lo que sería la soberanía digital y el accionar diplomático de los estados? Sí, bueno, el término tecnofeudalismo hace referencia al concepto, como bien lo dijiste, de la concentración de poder en manos de pocas, o sí, de pocas grandes corporaciones tecnológicas como Google, Facebook, Amazon, etcétera, ¿no? Y eso puede crear un sistema de dependencia digital similar a un feudo, en el que las naciones y empresas y los ciudadanos inclusive estarían subordinados a los intereses de estas grandes entidades, ¿no? Este fenómeno, además de tener un impacto en la economía, afecta a la soberanía digital de los estados porque puede generar una dependencia de esas plataformas y servicios que no están bajo su control. Cuando un país depende de estas plataformas controladas por actores privados, en muchos casos potencias extranjeras, porque no sé, digamos que el servidor de la plataforma X está alojada en Estados Unidos y otros países no pueden controlar ni el almacenamiento de datos ni la información que, si bien la generan ellos, se está almacenando en esa nube, ¿no? Y es información que, como todo, se puede utilizar inclusive en campañas que podrían generar efectos adversos a los que desearía el país, ¿no? Que está promocionando. Entonces, si utilizan estas plataformas como países que tienen intereses geopolíticos contrapuestos, la información y las comunicaciones se pueden ver vulnerables o Ok. vulnerables. Y quiero volver a algo que habías respondido en una pregunta anterior. Habías mencionado lo que eran las Naciones Unidas. Entonces, con relación a estos organismos internacionales, ¿cómo evalúas su presencia digital en lo que sería la ONU y sus respectivas agencias? Sí, bueno, las Naciones Unidas, como te comenté, el caso yo diría que con más estudio, puede ser, porque es que la pandemia destapó la diplomacia Sí, digital. me Eso ya imagino. venía, pero la pandemia le dio mucho protagonismo, mucha visibilidad. Y el mayor caso de éxito fue ese con Naciones Unidas y el tema del COVID. Pero también ellos, desde antes y obviamente posterior a la pandemia, han trabajado distintas campañas. Acción climática, por ejemplo. Las diferentes agencias de Naciones Unidas en sus objetivos, van trazando una comunicación estratégica digital que les permite no solo incentivar a grandes corporaciones, empresas, ONG, sino también a los ciudadanos, que digamos es el público objetivo para alcanzar esas diferentes metas que tienen. Y también eso les ha permitido crear comunidades y posteriormente afianzarlas con la creación de distintos eventos gratuitos como webinars, charlas. Es que dependiendo del tema, UNESCO, por ejemplo, si no recuerdo mal, en algún momento organizaron un evento con inteligencia artificial, no, se me fue, No hay problema. para ver virtual, exacto. Ah, la realidad Para virtual. poder, sí, visitar museos guiados por todo el tema de la pandemia, que fue Sí. paulatinamente como abriéndose los espacios para que la gente pudiera regresar a la normalidad. En ese interín, las distintas agencias de Naciones Unidas realizaron muchísimas cosas con realidad virtual, visitas guiadas, inclusive simulacros, negociaciones. Sí, museos. eh, Recuerdo que en una asamblea de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático, Sí. hicieron un ejercicio de realidad virtual llevando a todos los funcionarios diplomáticos a la zona en la cual se iba a desarrollar un proyecto para salvaguardar el medio ambiente. Entonces vivieron la experiencia sin trasladarse al lugar físicamente y pudieron tener una idea de lo que sería el proyecto y el alcance que tendría si lograban llegar a un acuerdo en beneficio para esas comunidades. Muy interesante estas convocatorias que mencionaste recién. No, no estaba enterada, pero me quiero quedar con tu primera adivinanza cuando estabas intentando recordar. Dijiste Ah, inteligencia artificial. No por nada, sino porque hoy en día está más presente que nunca y ya forma parte del entorno digital. ¿Cómo sí. crees vos que está impactando en la diplomacia actual? ¿O qué usos concretos de la inteligencia artificial quisieras destacar? Mira, la inteligencia artificial tiene demasiadas aristas que todavía se están explorando. Al comienzo, cuando surgió, que fue un boom, igual que la realidad virtual, las primeras incógnitas eran, bueno, ¿cómo lo vamos a regular? ¿Cómo va, o sea, si se llega a un acuerdo a través de una simulación en realidad virtual, cómo vamos a normar en lo que se genere posterior a ese acuerdo? Las acciones que se tomen van a estar reguladas dentro del ámbito virtual o van a seguir reguladas por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas o los diferentes tratados internacionales que ya existen y que actualmente siguen marcando la pauta de las relaciones entre los estados y entre los diferentes gobiernos. Y la inteligencia artificial, hoy por hoy, si bien ayuda muchísimo al funcionario diplomático y al ciudadano en general en muchísimas tareas cotidianas, dependiendo del área de trabajo, pero en su mayoría aligeran muchas tareas. Yo he notado que lo mismo, a raíz de la pandemia, el boom, ¿no? Y muchas cancillerías lo que hicieron fue adoptar principalmente los chatbots para dar una respuesta inmediata a sus ciudadanos. Incluso antes de la pandemia ya habían algunas cancillerías que lo tenían, por ejemplo, la Cancillería canadiense, si no recuerdo mal, la colombiana también, Ok. tenían una especie de chatbot que respondía para atender solicitudes consulares, sobre todo de emergencia, ¿no? Porque, bueno, no recordemos que es un robot, son preguntas básicas o comunes, que es frecuentes, que suelen hacerse los ciudadanos o los turistas inclusive, y lo que hicieron fue ir afinando esa herramienta de inteligencia artificial para poder atender tareas que quizás ocupaban mucho tiempo de sus funcionarios. Muy bien. También los funcionarios lo han utilizado, estoy muy segura de eso, para preparar discursos, inclusive para preparar borradores de documentos oficiales, convenios, ¿por qué no? Que después se pueden trabajar entre las partes y afinar detalles. Pero también el tema con la inteligencia artificial es que hay que tener mucho cuidado o especial atención en la narrativa que tiene, Ok. ¿no? Quizás anteriormente se desconocía el hecho de que tú le puedes dar un prompt a la inteligencia artificial para que te dé una respuesta más asertiva en el tono comunicacional, de repente en el qué, cómo y por qué y a quién va dirigido, ¿no? Pero la clave acá es que los funcionarios tienen que estar preparados para poder utilizar estas herramientas de manera eficiente y poder obtener resultados óptimos. Cada vez que escucho más de inteligencia artificial, la verdad es que se puede usar para muchísimas más cosas. Y, Sí. y quería retomar un poco lo del tecnofeudalismo, ya que hablábamos de una concentración tecnológica global. Esto puede acarrear un poco a problemas de desinformación muchas veces y se comienzan acá a plantear dilemas éticos. No sé si coincidís. ¿Cómo crees que esto puede afectar la soberanía digital de los estados, estos problemas éticos? Sí, porque inclusive, para no irnos tan lejos, recientemente los incendios en Los Ángeles, vimos Ujú. que con la inteligencia artificial surgieron muchísimos videos en redes sociales de lo voraz de los Claro. incendios. Inclusive la gente replicó videos que eran elaborados con inteligencia artificial, que no estaban verificados. Y allí el rol ético desde el funcionario hasta la Cancillería
las diferentes misiones diplomáticas e incluso los organismos multilaterales. El punto, el talón de Aquiles, cuando hablamos de ética en inteligencia artificial, desde el rol de estos entes que te acabo de mencionar, de estos actores, es que tengan la capacidad de poder discernir y desinformar, o sea, luchar contra la desinformación, la capacidad de poder desmentir cuando se trata de un material que fue elaborado con inteligencia artificial y que puede estar generando pánico en la sociedad. Puede ser en una pequeña comunidad, como puede expandirse, porque así como lo hicieron con un pequeño no, con un incendio de gran magnitud en Los Ángeles, pudieron haberlo replicado y estoy casi segura que en algún momento sucedió con la guerra en Ucrania, por ejemplo. Claro. Entonces, con ataques o con ataques de misiles entre Israel y Gaza, los palestinos, Hezbollah, y son temas muy delicados donde la ética juega un papel muy importante porque el rol principal de estos funcionarios o de estos actores es saber manejar estos momentos de crisis y luchar contra la desinformación. Porque tener presencia en redes sociales desde el ámbito diplomático no es solo saber cómo colocar un tweet o un Obvio. post en Instagram o un video en TikTok que se haga viral, que cumpla con el objetivo que se desea comunicar y llegar a la audiencia y listo. No, la verdadera responsabilidad es no solo saber comunicar, sino saber cómo luchar contra la desinformación en redes sociales que está presente día a día y no para. O sea, así como se generan miles de informaciones, el 80% puede ser revisada y se va a encontrar que hay desinformación. Bueno, y para darle un cierre un poco más positivo a la entrevista, después de todo lo que hablamos de desinformación, que es terrible, ¿qué competencias crees que tiene que formar parte del perfil de un diplomático, ¿no? del siglo XXI? ¿O qué referentes recomendás seguir para estar al día con la diplomacia digital? Sí, mira, desde mi experiencia como investigadora y porque me apasiona el tema, el diplomático, yo en una oportunidad tuve, sí, la oportunidad de darle una especie de clase ya bastante rato, ¿no? Sí, fue en plena pandemia, creo, 2019-2020, una especie de clase a, a los diplomáticos de la Cancillería boliviana. Fue Ok, bastante interesante porque como estaba todo este boom de las redes sociales, era más o menos explicarles que, bueno, sí, hay que seguir una línea, hay que tener una estrategia, hay que elaborar un plan de acción en redes sociales, tener multicanales, saber cómo lo vas a dirigir, cuál es tu público, cuál es tu audiencia, cuáles son los temas principales que quieres abordar. Y el diplomático de hoy en día, el funcionario internacional de hoy en día en diplomacia digital, tiene que estar preparado y capacitarse constantemente en el manejo de redes sociales, por supuesto, en el conocimiento de los temas que están constantemente en boca del acontecer o de la arena internacional, sí. porque todo el tiempo se están generando nuevas noticias, nuevas comunicaciones y todo es en tiempo real. O sea, ya no hay un espacio para descansar de las redes sociales y por eso es que estamos tan sobresaturados de esos impulsos que nosotros mismos nos damos, ¿no? Todo el tiempo estamos conectados, todo el tiempo estamos revisando Twitter, ahora con las medidas arancelarias estamos al pendiente de la economía global, la bolsa, todo el tema, ¿no? Entonces, eso es como lo principal, pero también, como esto va mutando, el funcionario diplomático tiene que estar preparado para afrontar situaciones de crisis y de Ok. riesgo en el entorno digital, ¿no? Si bien un diplomático está preparado para negociaciones difíciles, para momentos de crisis internacionales, en el aspecto digital es un poquito más complicado porque hay que reaccionar más rápido, ¿no? De lo que se espera y el reaccionar rápido es también, no desde la emocionalidad ni desde el sea, hay que reaccionar rápido, pero con un análisis de lo que puede pasar con las diferentes contrapartes que estén involucradas, con el público que se pueda sentir involucrado o no. O sea, es un tema bastante delicado. Y también la preparación en ciberseguridad es súper importante y en el manejo de datos, porque al estar en redes sociales y al tener contacto con una audiencia, ya estás manejando datos
quizás sin que la Cancillería directamente lo tenga presente, pero es que a través de las redes sociales todos como usuarios estamos dando datos y las cancillerías, las embajadas pueden manejar esos datos porque, bueno, la cuenta te va generando métricas y tú vas monitoreando todos esos resultados y en base a eso tú vas mejorando la estrategia y la vas Claro. cambiando, adaptando. Entonces, es importante que sepan muy bien todos los temas de ciberseguridad para proteger no solo la información de la Cancillería, de las misiones diplomáticas y del mismo funcionariado, sino del público objetivo con el que están trabajando. Y finalmente, a nivel de derecho internacional, todos los temas que están ahora como fortaleciéndose es el tema de cómo normar todo esto a Sí. nivel internacional, porque cada día que pasa se está reforzando mucho más el hecho de relacionarse de manera digital, que yo siempre lo he dicho, existe la diplomacia digital, manejamos maravillosamente el mundo digital, nos sentimos muy bien, es muy rápido, muy eficiente, más directo, por supuesto, te ahorra muchísimo tiempo, pero también hay que tener presente que la diplomacia tradicional tiene que seguir existiendo. No puedes la diplomacia digital desplazar la tradicional porque siempre el contacto físico, una reunión cara a cara, un estrechamiento de manos después de una negociación es lo que le da sentido a la diplomacia. Muy buena esa reflexión final. Bueno, así que para los que estén viendo esta entrevista, saben que tienen que ir a seguir a Virginia para estar atentos de Sí, todo. ¿Y qué otras fuentes o qué otros referentes también recomendarías para personas que están interesadas en el tema? sí, voy. Eso también lo tenía presente. Seleccioné cuatro, pero hay Ok, muchísimos, ¿no? Que han ido surgiendo, así como empecé yo, pues ahora las próximas generaciones también se van empapando de los temas y mucho más, porque bueno, al ser generaciones más tecnológicas, claro. pues el tema nos apasiona más, nos mueve más y siento que todos vamos a poder construir una red de conocimiento en este tema y espero que en algún momento esto pueda profesionalizarse para todos los internacionalistas y aquellos que no son internacionalistas pero que les apasiona el tema, de repente comunicadores sociales, abogados, también puedan aportar su granito de arena en esto. Y el primero sería el doctor Cornelio Villolda, que es profesor de Relaciones Internacionales y Diplomacia Digital. Es uno de los principales académicos. Cuando yo realicé mi tesis de grado, él fue uno de los referentes en los cuales basé mi trabajo, ¿no? De grado. Luego está el doctor Rolf Lutsensko, que es investigador sobre ciberseguridad y diplomacia digital. Trabaja en la intersección de la diplomacia digital y la ciberseguridad y realiza estudios sobre la influencia de las plataformas digitales en conflictos internacionales, ¿no? Que Interesante. ahí podríamos hablar extenso y tendido sobre la guerra entre Ucrania y Rusia y el uso de las herramientas digitales como han hecho y la ciberseguridad que fue Me imagino. bastante, sí. Gerardo Díaz Bartolomé, que lo conocí de hecho a través de redes sociales, precisamente por este tema, por la diplomacia digital. Es un apasionado también del tema, es un diplomático de carrera, actualmente cónsul general y director del Centro de Promoción de Argentina en Nueva York, si no me equivoco. Y como te digo, tiene trayectoria como director de Comunicación Estratégica y Diplomacia Pública y portavoz en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Y finalmente, Ilan Maynor, que es investigador sobre diplomacia digital, escribe constantemente diferentes artículos en LinkedIn. Y, y bueno, con estos cuatro pueden buscar bastantes fuentes de información. El doctor Cornelio tiene ya, creo, si no me equivoco, dos libros que, que ayudan un montón a explorar sobre este tema y como te abre, es el génesis de todo esto a nivel académico. Bueno, genial. Yo agrego 5 fuentes entonces, como dije recién, también a Virginia. Y no sé si hay algún comentario final que quieras agregar. Lo que ya te reflexioné sobre las futuras generaciones, yo he tenido la oportunidad de compartir el conocimiento que voy adquiriendo a través de diferentes lecturas, investigaciones, escritos, artículos con los nuevos egresados de relaciones internacionales a través, o sea, aquí en mi país, en Venezuela, en mi escuela de estudios internacionales en la Universidad de Santa María, pero también a través de otras redes, porque
las redes sociales me han permitido conectar con otros países, así como conecté con ustedes y he escrito artículos con ustedes, también con otras redes de egresados de la Escuela de Estudios Internacionales o Relaciones Internacionales, por ejemplo, en Colombia. Sí, Y nada, los animo a que aquellos que se apasionen por este tema le sigan poniendo empeño y corazón a la investigación, porque es un tema bastante interesante y no va a parar, va a seguir evolucionando, porque la diplomacia digital llegó para quedarse. Estamos en un mundo conectadísimo y a menos que se acabe el mundo, vamos a seguir acá por favor, no. conectados. Coincido con todo lo que decís, Virginia. Desde Equilibrium Global, agradecerte enormemente por tu tiempo. Estoy segura que las personas que vean esta entrevista también te lo van a agradecer porque nos llenaste de información demasiado útil. Espero que sí. Bueno, cualquier cosa, siempre feliz de apoyarlos, de compartir con ustedes el conocimiento que uno va adquiriendo y con la audiencia de Equilibrio. Siempre Genial. hablamos por ahí.